son universidad, producción de conocimientos y política, haciendo la salvedad que cada uno de nosotros hemos tenido siempre la voluntad académica y política de hacer explícito este trazo, porque aún las concepciones más tecnocráticas este lazo también lo trazan. Por lo cual, los invitados que tenemos hoy son intelectuales, académicos, que siempre se han posicionado, han tomado posición, es decir, en sus largos años de vida académica. ¿Y cómo funcionaba el Contorno? ¿Contorno como colectivo de edición, como grupo? No, nos reuníamos y hablábamos, lo que distribuíamos la tarea. Por ejemplo, lo de Mallea me tocó a mí, creo, porque me dijo alguien, David, vos ocupate de Mallea. Yo ni conocía a Mallea, que me importaba Mallea. Entonces agarré Mallea y me puse a escribir sobre Mallea. Y así salió el artículo sobre Mallea, ¿no? ¿Que te agarraste los libros, miraste un poco? Bueno. Me senté a escribir. Bueno, así nos dividíamos la tarea, ¿no? Cada vez ellos nos aconsejábamos, digamos esto, y entre todos salía el número 100. ¿No? Evidentemente había algún acuerdo previo, ¿no? Respecto a la realidad, cierta sensibilidad en las vivencias comunes, ¿no es cierto? Éramos evidentemente, no éramos resentidos ninguno, fíjate vos, ¿no? Estaba pensando con qué palabra definir eso, ¿no? ¿Pero por qué podrían serlo? No, porque por el hecho no estamos, ni éramos ni pospuestos, porque no éramos casi adolescentes, diría, muy jóvenes. Sentíamos que lo que estaba presente dominando no nos interesaba o de alguna manera nos repelía un poco, ¿no? Y que había un espacio que queríamos nosotros abrirlo, ¿no? Pero de hecho sentían que lo estaban abriendo. Estaba abriendo, no sé, si lo abrimos para nosotros por lo menos. ¿No? Sí. Nos sacábamos las ganas de decir lo que queríamos en un momento en el cual habitualmente había que hacer buena letra para cualquier cosa, ¿no? Justamente a partir del voceo mismo, que fue lo que comenzó a mover Murena, Jorge Álvarez en todo este asunto, ¿no? Es decir, que todavía el tú y el vos fueran una figura que marcaba una diferencia radical entre la gente, ¿no? Hay familias que todavía el padre trata de tú y el hijo trata de tú al padre, o el hijo de vos al hijo y el hijo de tú al padre, ¿no? Era un corte muy... Tanto así que se convirtió en algo, en una especie de enfrentamiento literario, ¿no? Que llevó un cierto empaque. El tú era un cierto empaque tan diferente al voceo, ¿no? Que es la proximidad, el toquearte, el manosearte, ¿no es cierto? Y ese manoseo a nivel de las palabras no era muy bien visto. Bueno, él cuenta, creo que él mismo cuenta, o alguien contó, sí, David contó en la presentación de Contorno, cómo no se podía, en la época de Perón, no se podía caminar pasándole a una mina el brazo encima, ¿no? A mí me detuvieron 2 veces por eso. Sí, de hecho, en el prólogo a Contorno, a esta publicación, Ismael habla del peronismo como una época represiva para Contorno mismo, pero incluso lo que él dice es que no hay durante la época del gobierno peronista una explícita alusión a cuestiones políticas por miedo a que cierren la revista y cuenta una historia de 2 inspectores de policía que secuestraron unos paquetes de revistas y que tuvo que ir a buscar a la comisaría. Sí, pero nada, creo, tampoco no hubo mucho cuidado porque decíamos cosas, claro, no estábamos enfrentando al peronismo todavía, ¿no? Pero también decíamos cosas, ¿no? Claro, los primeros 2 números parece una revista más de crítica literaria. Sí. Y el número sobre el peronismo, que es del 56, ya sin el peronismo, ese es un número muy político. Bueno, ya era evidentemente tomar posición frente al peronismo y frente sobre todo a la Libertadora, ¿no? Y ahí sí estaba clara la posición nuestra, ¿no? Y cuando todos los intelectuales evidentemente pasaron en su mayor parte a apoyar a la Revolución Libertadora, ¿no? Y creo que ahí sí fue la línea que de alguna manera se inicia una especie de desligamiento de las oposiciones hasta ese momento vigentes, ¿no? Y aparecemos de algún modo marcando una independencia tanto crítica respecto del peronismo como también respecto del liberalismo. Ni peronistas ni antiperonistas. Ni peronistas. ¿Tu posición frente a Perón fue cambiando o no? No,
no. Por momentos me oscilo cuando la gente comienza a señalar las cosas buenas que hizo Perón en el sentido económico. Pero está planteado desde el comienzo mismo, yo sabía todo eso, sabíamos que eso estaba... pero justamente lo que nos jodía era la utilización que él hacía de eso para poder quedarse con todo. ¿Qué es lo que hizo después de la guerra? El modelo tanto fascista como el modelo nazi fue quedarse con todo, apoyándose y favoreciendo también a la clase obrera, ¿no? Mientras hacía sus curros y su desarrollo tan militar, industrial, tanto como se llama Hitler como Mussolini. También ellos fueron desarrollistas en el sentido, claro, intervención de Estado, desarrollo de la industria, sobre todo la industria militar. No, ellos tenían la concepción de alemana de la guerra total, que la tenían Hitler y que la tuvo Mussolini y que viene de atrás, ¿no? Pero tu posición frente a Perón nunca fue la de un nazi. Nunca, no, Perón no era un nazi, no era un nazi, no necesitó serlo, digamos, además la realidad misma no exigía. No se trataba de eso. No se trataba de eso. Él era un astuto, y muy piola, evidentemente muy inteligente, pero recibió un modelo completamente hecho. Lo que él hizo es simplemente adecuar el modelo a la realidad nacional. Y como estratega, como que no te olvides, bueno, era militar. Yo creo que la cabeza de los militares en ese sentido, en el campo político, son más, en algunos casos, son mucho más inteligentes que los políticos mismos, porque ellos piensan estratégicamente, piensan desde abajo. Pero los análisis sobre Perón, hecho por intelectuales, en general tienen digo, cuando se trata de acercarse a Perón, Sí. se trata como de vaciar más la figura de Perón, ¿no? De Horacio a Laclau, es decir, Sí. de poner a Perón, o de Cook a Laclau. Sí. Es decir, bueno, Perón es como una suerte de símbolo en disputa, más que un conductor estratégico. Y en general, cuando se enfatiza la estrategia de Perón, Sí. es casi un índice de que uno está tomando distancia de Perón, ¿no? Y sí, evidentemente, porque ya no estás en el plano exclusivamente político, sino más bien estás en la estrategia de la dominación política, de cómo creás poder para desplazar al enemigo, ¿no? Sí. Y en ese sentido que los militares la tienen clara porque como ellos trabajan siempre, necesariamente, con los soldados, es porque decías tu base proletaria, ¿no es cierto?, la tuvieron dentro del ejército mismo, ¿no? Y por lo tanto saben que tienen que contar con eso. Y ese fue el problema del tránsito de las nuevas concepciones militares respecto a las anteriores, que fueron vencidas, ¿no? Cuando realmente Napoleón logra con la leva colectiva y en función de un desarrollo nacional, ¿no es cierto?, y expansivo, hace que los soldados mismos vayan a morir por la patria, ¿no? Eso fue el primer ejército popular, si vos querés, con la leva, con el servicio obligatorio, ¿no? Cosa que se impuso acá y cosa que sacó Menem, pero lo hizo no porque odiara al ejército, simplemente por las necesidades actualmente de dominación imperial en Latinoamérica, necesitaba más bien fuerzas profesionalizadas, ¿no es cierto?, sin enseñar el uso de las armas a la gente del pueblo, ¿no? Ahora eso no fue tocado, digo, cuando aparece acá lo de Menem, todo fue recibido con la izquierda y demás como una cosa positiva, ¿no? Pero entonces ves lo de Menem como un desmontaje de la estructura de la época de Perón. En cierto sentido es ya cuando el imperio, por decirlo de alguna manera, cambia de estrategia y ya no necesita de la gente de abajo, ni dominarla ni nada. Ya el terror aparece como fundamental, ¿no? Fíjate que Hitler mismo no tuvo que acudir al terror sobre la propia población, sino sobre sectores de la propia población. Pero los otros demás, exultantes por lo que recibían, por la adhesión, ¿no es cierto?, al fervorosa de la recuperación que le mostraba, ¿no? Y que sobre fondo de todo el desastre de la Primera Guerra Mundial y el Tratado de Versalles, ¿no? Tu idea es como que las Fuerzas Armadas terminan sobrando para las tareas de dominación interna. Ya el terror está expandido por el mundo. La construcción del sujeto en el campo histórico, que es para eso, y por eso nos ocupamos de él, ¿no es cierto? Entonces yo lo que quería decirte es rápido, termino con esto. Entonces, avívense, no sigan más, ese es equívoco, no sigan más tratando de analizarse a través de un mito griego. El mito que vivimos nosotros vivimos es un mito cristiano. No podemos con el mito griego analizar una enfermedad que corresponde al capitalismo cristiano.
Gracias.